¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir la lectura alrededor de Time Series del Chapter 11 de Wes McKinley, Python for Data Analysis, Data Wrangling with Pandas, NumPy en Jupyter. Entonces, siempre lo trabajamos a través de Visual Studio Code. Aquí abrimos entonces el folder asociado al repositorio. Entonces vamos a en investigación a el curso en didáctica de la ciencia de datos, el curso del Machine Learning. Ese curso, pues nosotros tenemos para ese curso unos referentes. Aquí tenemos unos referentes, y para esos referentes tenemos muchos: Boyce, Calderón, Charut, Cholet, François Cholet, que fue el creador de TensorFlow, creo que fue en Google. François Cholet. También tenemos a Downey Guéron, uno de nuestros grandes referentes es Aurélien Guéron. Wes McKinley, y nos vamos a Wes McKinley, el capítulo 11 sobre Time Series, y seguimos consolidando la sección 11.1. Entonces, bueno, se abre precisamente didáctica en ciencia de datos, que es el repositorio, y dentro de Wes McKinley abrimos el capítulo 11 para Time Series, y vamos a completar hoy esta sección 1.1, que nos muestra cómo con la librería estándar de Python uno puede manipular unos objetos de Python llamados objetos de time o de fecha y hora. En el objeto de fecha y hora, ese objeto nos permite manejar los datos de fecha y hora. Entonces, bueno, pues vamos a esa sección. Miramos a ver si el vínculo ya funciona para que todas las personas puedan sacar copia. Y decimos, bueno, todavía no ha sido actualizado. Entonces, bueno, pues como eso lo queremos que todo el mundo tenga acceso, entonces siempre abrimos Firefox. Nos gusta mucho Firefox en nuestro correo institucional asociado a Google, ya administrado por Microsoft, algo muy curioso. Y nos vamos para el Drive asociado al correo, para asociarnos con Google Colab y ver cómo Google Colab nos da aquí Google Colab nos da una URL asociada a este cuaderno alojado en GitHub. Entonces aquí, por ejemplo, si abrimos cualquier cuaderno que ya tengamos ahí, a partir de él podemos abrir el que está en GitHub. Entonces le decimos, cuando abra cualquier cuaderno que ya tengas en el Drive, y si no lo tienes, abres Google Colaboratory, ese archivo, abrir cuaderno, y te vas a GitHub, al repositorio en didáctica en ciencia de datos. Didáctica en ciencia de datos, aquí ponemos didáctica en ciencia de datos, y te vas a los referentes, en este caso a Wes McKinley. Entonces aquí nos vamos en el curso, vamos a los referentes, aquí dentro de didáctica en ciencia de datos vamos a los referentes, aquí evaluación, referentes, y los referentes nos vamos a Wes McKinley, el creador de Pandas. Aquí entonces vamos a Wes McKinley, aquí está Guéron, y luego Wes. En aquí Wes McKinley, aquí está McKinley, capítulo 11, el cuaderno. Entonces aquí nos dice que es el cuaderno que es de extensión IPYNB. Pues abres ese, y mire que lo abre Google Colaboratory, un cuaderno que está en GitHub. Entonces cuando él lo abre, ese cuaderno, tomamos esta URL que le otorgó Google Colaboratory, y la ponemos en el vínculo Open Colab, para que todas las personas puedan este cuaderno, control V, acceder a él y editarlo a través de Google Colab sin instalar nada. El video de apoyo, entonces aquí, bueno, tenemos un primero alrededor de la inicial, el curso, el vínculo del curso, pues el curso
de Machine Learning, no accedes a ese vínculo del curso, el curso de Machine Learning, que está en español, aquí en el repositorio de didáctica y ciencia de datos, y se llama curso de Machine Learning, y en él pues bueno, en ese repositorio está curso, pero en ese repositorio de didáctica y ciencia de datos, además de que está el curso de Machine Learning, están los referentes que para la didáctica de la ciencia de datos hemos utilizado. Esos referentes está aquí, en esta carpeta de referentes. Esos referentes para la didáctica de la ciencia de datos que hemos utilizado, entre ellos está Wes McKinley, creador de Pandas, que sirve para procesamiento de datos, con el objeto insignia llamado DataFrame. Entonces aquí abrimos la sección 1.1. Bueno, queríamos hacer solamente el programa del curso para Wes de didáctica de ciencia de datos. Entonces, si solamente es el programa, te vas al repositorio y el programa para el curso de Machine Learning está aquí. El curso de Machine Learning, entonces lo tienes acá, aunque este programa pues no contempla esta lectura que estamos haciendo a Wes McKinley. Entonces, pero lo puedes descargar a través de este vínculo, pero es el programa del curso de Machine Learning que hemos diseñado. Entonces aquí, ese es el que estamos poniendo acá. Entonces aquí lo ponemos, ya entonces tenemos un mejor cuaderno con eso, algunas fotos de los estudiantes que han trabajado con nosotros. Entonces uno va aquí y dentro de didáctica en ciencia de datos tiene una carpeta llamada images. Entonces aquí en didáctica en ciencia de datos se va images y ahí ponemos también la de los estudiantes que han trabajado con nosotros, jóvenes investigadores y demás. Aquí ponemos una muy humana, me parece a mí, en la que disfrutamos del fin del trabajo de un semestre alrededor de esta didáctica de ciencia de datos. Copiar el enlace de la imagen y la ponemos acá para darle humanidad a este estudio de la analítica de datos. Para llamar a los estudiantes, bueno, el curso, debemos de poner un curso. En este semestre queremos dar uno para maestros, con 12 maestros del campus Caucasia. Ese curso pues llamará pues simplemente Machine Learning. Entonces lo podemos poner simplemente ML, sencillo, ML o Machine Learning. .csv todavía no existe, debo de crearlo. Entonces creamos el Virtual Environment, y cuando lo creemos con esta versión de Python que tenemos hasta ahora en Visual Studio Code, es así, cuando lo vaya a correr nos va a pedir primero Pandas, que no la tiene instalada en este Virtual Environment. Es siempre como organizar el cuaderno, que quede con todo para los cursos que se quieran dar, que oriente a otros también en cómo generar una didáctica adecuada para la enseñanza de la ciencia de datos y la analítica de datos y la inteligencia artificial en definitiva, esta parte de la inteligencia artificial. Aquí nos pidió Pandas, entonces te vas al terminal, nuevo terminal, él se ubicó en el Virtual Environment cuando te lo indica así, y aquí se lo escribes pip install pandas, que es la librería creada por Wes McKinley, precisamente el libro que estamos, esa librería que estamos utilizando acá para manejar los estudiantes en la asistencia y la participación en clase, pues es la misma librería creada por Wes, por el libro que estamos leyendo, que ya lo instaló, y nos dice que cuando lo corres de nuevo, bueno, ya te dice que HTTP error, es decir, no llegó a ninguna lista porque todavía no hemos creado ese grupo como un CSV. Entonces siempre se crea como acá en documentos, en docencia, grupos, y creamos un CSV, un archivo CSV, abriendo por ejemplo cualquiera de estos, por ejemplo el de pensamiento matemático, que es un CSV, y creamos uno nuevo. Entonces le decimos, después de que lo abra a través del LibreOffice, él nos dice, bueno, a través del LibreOffice voy a abrir, y aquí le decimos File, New File, y le dice un documento de texto, queremos uno nuevo, que sea un CSV. Entonces él lo crea y cuando le dice salvar, control S, aquí es donde le dices de qué tipo, entonces que lo vas a llamar ML, porque se llama Machine Learning.csv, y le pones que esa extensión efectivamente va a ser la que él tenga. Entonces aquí le dices que va a ser un archivo de extensión
CSV o de información separada por coma. Entonces aquí le pones JXT, también te lo admite. Vamos a buscar CSV entre las opciones que tenemos acá. Creo que no la tiene dada, sino nada más para TXT. Entonces lo dejas en all formats, todos los formatos, y le pones así CSV, y aquí en documentos, docencia, lo guardes en las listas de grupos. Esta va a ser la lista de grupo en .csv, salvamos y ya nos queda efectivamente como CSV. Entonces aquí nos quedó con .csv, pero después puso .odt, no sé por qué, o sea que no lo identifico en realidad como CSV. Voy a cerrarlo, vamos a ver, y lo creamos acá. Entonces aquí miren que está odt, entonces le decimos no, abrir con otra aplicación, es con esa misma pero cambiarle la extensión. Entonces cambiémosle la extensión que sea .csv, dejémoslo aquí, cerremos ahí, ya quedó, no nos admitió el cambio, entonces vamos a decirle cambiar nombre y cambiamos es la extensión, y aquí ya, ahora sí lo admito, y mire que ya la presentación es diferente, ml.csv, y donde ese archivo, ya con esa extensión como archivo separado por coma, ya la abres LibreOffice Calc, no LibreOffice Writer, y al abrirlo, bueno, pues nos queda entonces ya un archivo que nos va a permitir manejar el curso de Machine Learning con todos los asistentes. Entonces aquí vamos a abrirlo, bueno, aquí como que vamos a ver si lo va a abrir, iremos a ver si nos abre el archivo. Ok, aquí dice que un error, no lo admitió, entonces este camino no, como que no fue tan bueno. Entonces vamos a decirle no, crea un archivo de extensión TXT. Entonces abramos LibreOffice Writer, LibreOffice Writer de aquí de Linux. Recuerden que yo me gusta el Linux es porque queremos trabajar como conciencia libre, y aquí le ponemos que va el nombre del estudiante, nombre, después va a ir el correo, o sea el email, y ya, no necesitamos como está ahí para los estudiantes. Entonces información separada por coma, control S, y cuando le decimos control S, entonces le decimos que lo guarde como TXT. Creo que entonces ahí sí nos lo va a admitir. Entonces no nos está admitiendo de entrada un CSV. Yo creo que era porque no debíamos haber abierto desde el inicio a LibreOffice Writer, sino a aquí text, mire que lo vamos a abrir como TXT, y aquí le ponemos entonces que se va a llamar ML, y lo va a poner .txt. Entonces salvamos, usa ese formato, cerramos, y vemos que nos tiene que como TXT. Creo que ahora si lo hacemos así, cambiar nombre, si nos va a admitir que quede CSV. Creo que si no lo va a admitir. Vamos a ver si lo abre, vamos a ver qué tal nos queda esta vez, de cómo aprender a crear entonces archivos CSV. Entonces aquí mire que nos quedó y con nombre de email. Entonces ya quedó con los dos, y así vamos creando el curso. Ya tenemos el curso, y cuando se actualiza, cuando yo abro este repositorio para actualizar en GitHub, entonces me voy a documentos, docencia, group list, abro ese repositorio, él me va a permitir control S, actualizar, a creado el CSV file para el grupo de enseñanza del Machine Learning. Entonces aquí sincronizamos cambios, y ya con eso él ahora sí, cuando abra otra vez en el que estábamos, que era en investigación didáctica en ciencia de datos, ya sí me va a permitir cuando abra de West del capítulo 11, la sección 11.1, que ya lo manejamos aquí, pues que nos funcione también la lista del grupo. Entonces que él nos lea la lista y nos diga algo. Pues ahora sí ya, entonces dice value error, nos dice que ya hay
un error, key error, ya el mensaje es de key error, es porque todavía no tenemos estudiantes, es muy probablemente ya cuando va a llamar a un estudiante para a llamarlo a participar, pues no hay ninguno. Entonces, una manera de corregir eso es que pongamos, por ejemplo, al profesor Marco, algo así. Entonces, hasta ahí ya tenemos llamado a los estudiantes, aquí el modelo de aula invertida con el que estamos enseñando. Y aquí, pues, el fomento a la lectura literaria, que estamos tomando a Marshall Rosenberg, en la parte de, en este caso, el lenguaje en el que evitemos los juicios moralistas, y nos explica por qué son inadecuados en la comunicación humana. Y aquí entonces el título de la clase, que es los tipos de datos de fecha y hora, date and time, data types and tools. El objetivo entonces es efectivamente aprender a crear un dato de tipo de time en Python, ¿cierto? Entonces, aprender a crearlo, ese es uno de los objetivos. Bueno, así ya la clase nos va quedando cada vez mucho mejor estructurada. Y bueno, después también poner el cuestionario, un cuestionario que hable sobre WES, entonces que diga, bueno, pues, ¿cómo? Dame un cuestionario, dame un cuestionario de para establecer un diagnóstico de presaberes para una clase sobre la librería estándar de Python llamada DeadTime. Esa es una librería, bien, es estándar, ya viene de una vez por defecto. Cada vez que instalas Python, no tienes que instalarla así como en un Py por aparte, no. Entonces por defecto ya la tiene, por eso la llamamos librería estándar, y que ella tiene un objeto llamado DeadTime, que es su objeto insignia. Entonces aquí nos ponga ese cuestionario. A mí me gusta como que él también nos dé las respuestas. En este caso, pues bueno, dejémoslo así. Dice que qué es la librería de Time en Python y para qué sirve. Bueno, vamos a ponerle aquí que incluya esas respuestas. Aquí incluye las respuestas, incluye las respuestas a las preguntas. Guardar y enviar, y aquí ya nos envía entonces ya un cuestionario que tenga también las respuestas para esta misma librería de Time que estamos estudiando. Y hoy avanzamos un poquitico más. Miren que ya nos quedó el cuaderno mucho mejor, el curso mucho mejor para las personas. Se nos está quedando un poquito el internet. Vamos a ver, está quedando ChatGPT para que nos genere ese cuestionario, y mientras él nos lo genera, el establecimiento de prerequisitos conceptuales, y lo dejamos para mañana, la secuencia conceptual introductoria. Entonces, que esa siempre empieza con el título de la clase. Aquí empieza con una línea Markdown que diga que lo que vamos a tratar es la sección 11.1, que es sobre DeadTime, data types and tools. Es decir, que queremos los tipos de datos de fecha y hora y las herramientas para manejarlos desde la librería estándar de Python. Entonces, entre los conceptos está la librería, librería DeadTime de Python. Ese es otro de los conceptos. Y aquí ya, bueno, habíamos dicho que the Python Standard Library includes data types for date and type data, para fecha y para datos de fecha y hora.
as well as calendar relate functionality. Es decir que está bien como para manejar calendarios. Entonces aquí vamos a ver, practicar otra vez esta partecita que nos faltó. Eh, Aquí me falta todavía practicarla en su pronunciación y en su traducción. Entonces acá control V y aquí le The decimos Python standard library includes data types for date and time data, as well as calendar-related functionality. as well as calendar relates functionality, así como funciones relacionadas con el calendario. Entonces que incluye tipos de datos para datos de fecha y hora, así como funciones relacionadas con el calendario. Funciones relacionadas con el calendario. Entonces, as well as calendar relate functionality. The Python standard library includes data types for date and time data, as well as calendar-related functionality. Sí, entonces así lo pronunciamos también. Y así vimos ayer que importamos esa librería de time específicamente al módulo DateTime con la sentencia from DateTime import DateTime. La corremos y que con el método now yo puedo, llamando al módulo DateTime, puedo crear la fecha actual. Entonces, y aquí visualizarla. Entonces, la fecha actual hoy nos aparece 2024, febrero 20, ya hoy es 20, a las 8:55, 8:35, con 52 segundos, y aquí microsegundos. Recuerden que esto nos da microseconds. Esta la dejamos libre ayer. Y que de ese, y miren los atributos que tiene para esos objetos DateTime. El atributo year para de él tomar el año, el atributo month para de él tomar el mes, el atributo date para de él tomar el día, el atributo hour para de él tomar la hora, el atributo minute que es para tomar los minutos, y el del seconds para tomar los segundos, y el de microseconds que es en este caso para tomar esos microsegundos, que en este caso son de 381.021 microsegundos. Y hemos dicho que the time store but the date and time down to the microseconds, es decir que the time almacena ambos, la fecha y la hora, bajo los microsegundos, la fecha y hora bajo los microsegundos. Time delta es otra función asociada a esta librería. Represents the temporal difference between two DateTime objects. Entonces que time delta es para representar la diferencia temporal entre dos objetos de tiempo. Entonces yo puedo coger un objeto de tiempo y crearlo con la función DateTime, y otro objeto de tiempo y restarlos, y eso me da un delta, un time delta. Aquí creo esa variable, resto las fechas, y aquí ya le dice, bueno, y dígame de esa diferencia cuántos días hay de diferencia. Aquí nos dice 3600, bueno, dice 0 días y 3600 segundos. Y también dijo que you can add or subtract, es decir, yo puedo adicionar o sustraer un time delta o múltiplos thereof to the time object to yield a new shield object. Entonces aquí importo no solamente de time, no solamente hemos importado a time, sino a time delta. Entonces lo importas y con time delta le puedes tomar, dame una semana. Entonces son un time delta de una semana y él lo crea en esta variable. Luego tomas la hora actual y la guardas aquí en timestamp, y luego a esa hora actual le sumas esa semana, y aquí nos da el nuevo momento. Entonces ese nuevo momento nos dio la fecha de hoy aumentada en una semana, que por eso se fue a febrero 27. Si hoy es febrero 20, una semana más es febrero 27. Y ya viene la tabla, una tabla que en el libro, entonces aquí abrimos el texto, ya vamos a llegar a lo nuevo. Entonces aquí le ponemos unas 2 o 3 líneas más para avanzar en la lectura diaria de una manera un poquito más disciplinada. Estamos en esta tabla en la que él decía que types
in the time module, es decir, los tipos en el módulo de time. Los tipos son los tipos date, time, deadtime, time delta y TS-info. Y que date almacena la fecha calendario con año, mes y día usando el calendario gregoriano. El time, store time of day as hours, es decir, almacena la hora y el día, bueno, el momento del día en horas y minutos, segundos y microsegundos. Y dead time almacena ambos. Dead time almacena, entonces tenemos date para la fecha, time para la hora y dead time para la fecha de hora, y time delta que representa la diferencia entre two dead time values, entre dos objetos dead time. Y TS-info que base type for storing time zone information. Es un tipo basado en el almacenamiento del tiempo, bueno, en la zona de información. Entonces tendremos que como seguir consultando sobre su significado, nos podemos ayudar con ChatGPT. Y luego vamos lo que vamos a avanzar hoy es en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Converting between string and dead time. Es decir, que convertir entre una cadena y un dead time. Entonces aquí, esa conversión, tomamos la teoría, en nuestro avance en la lectura, lo ponemos en la línea Markdown, control V, aquí le ponemos que ese es el título, entonces numeral espacio, y ya leemos. Entonces nos dice converting between string and the time. You can format the time object and pandas timestamp objects, which I'll introduce later as string using str or the str time method passing a format specification. Entonces que usted puede pues formatear un objeto de time y pandas timestamp object, puede tomar como un timestamp object un momento, un objeto de momento o de fecha de un momento dado, el cual introduce lo cual veremos más tarde. O sea que pandas puede convertir un string en un objeto de time, pero aquí nos van a mostrar como un método con la librería estándar, antes de mostrar que se podemos hacer con pandas. Entonces aquí dice, tomemos ese instante, el stamp, y lo creamos con la función deadtime y ponemos la fecha que queramos. Entonces creamos, entonces aquí ese momento stamp, lo puedes llamar como quieras, igual creas la variable stamp y llamamos a la función deadtime y le das una fecha, un año y una hora. Entonces año, pues el 2024, mes, pues el 2, día, el día de hoy 20. Creo que lo podemos dejar hasta ahí. Entonces ya con eso tenemos una año, mes y día. Yo creo que hasta ahí nos podemos crear. Mire que lo creo y después dice, bueno, después de que lo tenga, convierta en una cadena. Entonces str de stamp, entonces convierta entonces un dato de time, mire que es de tipo type de stamp. Type de stamp es de tipo de time, pero si lo convierte con la función str, recuerda que eso hace conversión de tipos. Stamp, entonces convierte ese de time en una cadena de caracteres. Entonces mire que ya se volvió una cadena. Entonces convierte la fecha 2024 febrero 2 y las 0 horas, la dejó así. Entonces eso, y mire que delimitado con comillas simples, es decir, lo convirtió esa fecha en una cadena. Luego que lo veas en la cadena, nos dice que podemos con stamp.strftype y darle acá la cadena porcentaje año, guión porcentaje mes, guión porcentaje día, el que nos lo pase a una cadena. O sea que al que era dead time lo pase como una cadena con strftime, pero le tiene que decir el formato. Eso es un trabajo larguito, pero bueno, hagámoslo. Entonces cojamos a stamp, recuerde que stamp ese momento es un objeto de time y que le vamos a aplicar el método .strftime.
es como que hace la traslación a cadena. Entonces aquí le aplicamos ese método, pero le tenemos que decir a esa función, a ese método, una cadena que diga porcentaje año guión porcentaje mes guión porcentaje día. Así, creo que así nos funciona. Y bueno, aquí nos dice attribute error, es decir que datetime no tiene atributo strftime. Vamos a ver si es que se llama strftime y le puse porcentaje y guión porcentaje m porcentaje d, pero la y en mayúscula. Entonces aquí hagámosle la y en mayúscula para el año. strftime, pues yo creo que y así se escribe con notación de punto. Sí, pues aquí tenemos, vamos a ver si ya con esto dice attribute error que datetime no tiene atributo strtime. De pronto es que ese atributo de pronto también lo tenemos que pedir que nos lo entregue. Entonces pedir que también importarlo. Entonces aquí vamos a decirle, bueno, pues from del módulo de la librería de time importe también a esa función str ftime. Vamos a ver si es que la tenemos que importar. Dice que import error, no podemos importar strtime de datetime, ese no tiene esa función, entonces no la tenemos que importar. Entonces vamos a ver por qué es que no nos funciona. Lo que nos dice acá es str de string, str ftime. Copiémoslo tal cual está aquí, a ver qué tal. Control C, nosotros le pusimos aquí a datetime cuando lo creamos, si lo pusimos con coma, y aquí lo copiamos tal cual. A ver, entonces a ver si de pronto es una cosa de nuestra copia y copia. Si era porque no te hemos copiado mal. Ve, a ver, yo veo strftime debe ser como quién sabe qué fue lo que copié con error. De pronto pongámosle control Z, a ver, control Z, a ver, aquí estaba como era viejo, vamos a ver, no, está ya corregido, entonces no se vio como cuál fue el problema. Entonces miren que así ya con este método en el que le indica la forma de la fecha de ese datetime, pues te lo convierte en una cadena en la que tiene nada más año, fecha y año, mes y día separados con guión, como una cadena, si quieres hacer eso. Entonces aquí nos enseña pues cómo hacer eso, pero que Pandas nos promete que va a ser mucho más sencillo, y nos muestra una tabla en la que tenemos datetime format de specification ISO C89 bueno, también va a haber que practicarlo. Para eso estamos acá, para practicar en la lectura de este texto. Entonces aquí vamos a ver, practicamos esta pronunciación, control V, a ver qué tal. Table 11-2, datetime format specification, ISO C89 compatible. Comparable. Table 11-2, datetime format specification, ISO C89 compatible. Comparable. Para la compatibilidad. Entonces nos establece eso y ya nos va a decir que esos datetime format specification tenemos porcentaje Y mayúscula para los 4 dígitos del año, porcentaje Y para solo 2, porcentaje M para 2 dígitos del mes, porcentaje D minúscula para 2 dígitos del día, porcentaje H mayúscula para la hora en el formato de 24 horas y porcentaje Y mayúscula para la hora en el formato 12 horas y porcentaje M para 2 dígitos para el minuto y porcentaje S mayúscula para los segundos y porcentaje W para weekday. Es que esos formatos que va a trabajar esa función strtime
str time nos va a permitir entonces pasar a esos formatos de 4 horas en el año y demás. Entonces ese lo practicaremos entonces en el próximo video de mañana, en la que estamos leyendo todo paso a paso. Y esta tablita la queremos toda completica con porcentaje W, control C. Aquí le ponemos control V, y es porque queremos la tabla. Entonces como combinamos la tabla con barra type description, después aquí le ponemos doble barra, le ponemos aquí unos guiones para alinear aquí con description, y aquí le ponemos la otra barra, y así nos va a generar la barra. Entonces así type description, y ya le decimos a porcentaje, entonces que empieza con porcentaje Y mayúscula barra, entonces aquí le ponemos barra y 4-digit year, aquí ya lo dejamos. Entonces así vamos dejando la tablita bien organizada, y también en cómo nos va a quedar cuando la editamos. Vamos a ver aquí hasta dónde vamos. Mira que hasta dónde va nos muestra la primera línea de la tabla bien editadita en línea Markdown, que entonces que porcentaje Y es para 4-digit year, 4-digit year. Bueno, entonces así vamos organizando todo. Hemos avanzado otro poquito más en que este cuaderno nos quede para que esa sección 11.1 la logremos para luego ahí sí ya en la sección 11.2 Time Series Basis creo que ya podamos ahí utilizar a pandas. Creo que ya ahí sí nos va a mostrar que podemos utilizar la potencialidad de Panda para manejar esos datos de fecha y hora. Bueno, según lo que veo yo acá, todavía no, todavía con la biblioteca estándar. Y ya cuando utiliza pandas, vamos a ver por aquí, va a ser, no creo que es mucho antes, hay que leerlo con mucho cuidado, pero ya llevamos entonces hasta ahora, hemos llegado a la conversión entre cadenas y dead time. Entonces que podemos pasar, entonces aquí nos mostró primero que un dead time creado con la función dead time y los enteros 2024,2,20, yo creo un objeto dead time, aquí lo puedo verificar con la función type, y que lo convierto con la función str, ese objeto de time, en una fecha, pero nos lo muestra así todo completo. Entonces si no queremos esta parte, le podemos decir con str time el formato con lo que quiero que salga la cadena. Entonces aquí me saca la cadena ya sin esa hora indeseable que en este momento no quería. Entonces que yo con strf time puedo pedir el formato de la cadena para el objeto dead time que quiero convertir en cadena, como para un objeto de time podérselo dejar visualizable al usuario para que lo pueda interpretar. Entonces strf time es alguien que nos permite convertir en cadenas los datos de tiempo en el formato que previamente indiquemos. Muchas gracias.